Muy buenas mi familia de artistas, bienvenidos un día más aquí a mi canal. Para los que no me conozcáis, yo me llamo Telma, soy fotógrafa y retocadora en Madrid, aunque hago un poquito de todo, como en este caso este atrezo para las fotografías. Es una corona que yo diría que es nivel tirando a básico, es sencillo, así que no os voy a hacer perder más tiempo y dentro todo. Para los materiales vamos a necesitar espuma para arreglos florales, un buen cúter afilado, una pistola de pegamento caliente con sus barras correspondientes y además cinta carrocero. Yo he escogido tamaños para palillos de pinchos murunos y aquí tenemos moldes de silicón. Estos los compré en AliExpress. Entonces cojo una cabeza, podéis coger la medida vuestra y lo marcáis haciendo presión en esa espuma para arreglos florales. Imaginaros una línea alrededor de esa medida que habéis hecho. Entonces vais cortando poco a poco con el cúter. Tened paciencia porque eso va a costar cortarlo un buen rato y no tiréis de él porque se puede romper muy fácilmente. Entonces vais repasando una y otra vez y ya por fin tiráis de él. Ahora vamos a cortar el centro y vamos a dejar todas las orillas como redondeadas porque realmente lo que necesitamos es poder clavar aquí las flores. En este caso podéis verlo bien, es decir, voy alisando y dejándolo redondo, que no abulte demasiado. Es mejor ir devastando poco a poco que quitar trozos enormes y que tengáis que hacerlo el proceso de nuevo. Más o menos así, no tiene por qué quedar perfecto porque eso va a quedar enteramente cubierto. Ahora cogemos la cinta carrocero y vamos a empezar a envolverlo. Ahora pegamos la diadema a la cinta carrocero y yo aquí le di una vuelta más de cinta carrocero para sujetar bien la diadema. Ahora cogemos un metro y vamos marcando de centímetro en centímetro. Yo voy alternando entre un palillo grande y uno pequeño. He estado bastante rato del proceso de la corona de videollamada con mis amigos. Y ahora ponemos el pegamento en este tipo de moldes. Yo prefiero hacerlo con la persona fría, pero no había mucho tiempo para hacerlo. No me preocupa que las flores tengan colores distintos porque luego vamos a pintarlo. Y además estaba reutilizando flores de otros proyectos. Ahora vamos a la calle y lo pintamos. Este día había un viento inmenso, así que fue súper complicado de pintarlo. Cuando os veáis en la misma situación que yo, simplemente intentad hacer como una caja con cartón y ahí ya os cubrís un poco del viento, porque es que se me cayó hasta la corona. ¡El viento! Este tipo de garra lo he utilizado ya en muchísimas fotos. Vamos a abrirlo y podemos utilizarlo en la corona como adornos. Podemos reutilizar todos nuestros materiales para que no tengamos que estar comprando una y otra vez cosas nuevas. Este tipo de adorno que estoy poniendo ahí de fondo es lo que ponemos de base para los bizcochos. Lo compré en un bazar chino, pero no le voy a dar mayor importancia porque al final terminé quitándolo. Pero así podéis ver todo mi proceso de trabajo, que yo voy añadiendo cosas y a lo mejor después las quito. Por eso no lo termino de asegurar todo hasta el final.
Y como os dije, terminé quitando porque no me convencía. Y vamos a añadir más y más adornos. Si me preguntáis, para los que me seguís en Instagram lo sabéis, porque yo lo pongo en historias, cómo destrozo ciertas coronas que compro, que son relativamente baratas y me quedo con los adornos que vienen en ellas. O muchas veces ese tipo de adornos también se pueden comprar sueltos, pero normalmente son más caros si se venden sueltos. Yo los compro en Tirso de Molina, en bazares chinos o incluso en AliExpress. Ahora lo que estoy haciendo es pintar con pintura acrílica, pero muy disuelta en agua, porque quiero un efecto como de sangre, como no pulido, no íntegramente pintado. Bueno, en mi cabeza tiene mucho sentido, pero explicaros a vosotros es un poco complicado, así que os dejo con la imagen. Y bueno, mis artistas, este ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, os haya servido. Si es así, déjame un buen like que yo lo vea y suscríbete para no perder nada. Y si tienes ideas para nuevos tutoriales o quieres que yo te enseñe algo en concreto, déjamelo abajo también en comentarios. Y bueno, espero yo quedarme más tiempo por YouTube porque realmente lo tenía un poquito abandonado y tengo muchísimas cosas que quiero ir enseñándoos y ahora más de cara a Halloween. Así que bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao! Se corta un poco. Nah, creo que esto no se escucha bien. Estamos intentando descifrar. Hay muchos espacios en blanco. A tomar por saco, hablad vosotros. Eso sí se lo entendía perfecto. Coronita, coronita, espero que quedes bien como para compensar que me he cortado, que me he ampollado. Bueno, no creo que se diga ampollado, pero que me va a hacer una ampolla por tu culpa. Así que espero que valga la pena, güey. Espero.